Tengan la más cordial bienvenida al programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida a nuestro fanpage de Facebook. Si desea, puede darle un compartir a este en vivo. El día de hoy, martes 17 de mayo, hemos programado la videoconferencia Elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, actualidad y perspectivas. La finalidad de esta conferencia es de informar a la ciudadanía en general sobre cómo se realiza el proceso de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional desde el ámbito del procedimiento y la práctica parlamentaria. A continuación, contamos con palabras de presentación y saludo a cargo del doctor Walter Masgo Manco, jefe encargado de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. En primer lugar, reciban un cordial saludo a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana a distinguidos ponentes como en el caso del doctor Aníbal Quiroga y doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Para nosotros es grato poder recibir las ponencias de ambos expertos juristas y constitucionalistas ante un público ávido de conocer más detalles sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional y precisamente en tiempos en el cual se resalta la nueva elección del actual Tribunal Constitucional. Debemos nosotros señalar al respecto que el Tribunal Constitucional es una institución tan importante porque permite que a través de sus funciones se cumpla la finalidad de preservar el equilibrio de poderes y sus atribuciones, así como proteger los derechos fundamentales y garantizar la supremacía de la Constitución. El Tribunal Constitucional, creemos, es una pieza fundamental para garantizar el Estado de Derecho. De ahí la importancia que estriba la nueva elección de este tribunal en un contexto político un poco complejo, pero que al final, ante la sorpresa de muchos, hubo un acuerdo de los grupos parlamentarios que permitió precisamente elegir en consenso a este nuevo Tribunal Constitucional. Y qué mejor ahora que bajo la intervención del doctor Aníbal Quiroga y del doctor Miguel Ángel Rodríguez, poder nosotros conocer más al detalle sobre el funcionamiento y las perspectivas a futuro del actual Tribunal Constitucional. Creemos que esta institución, quizás para los ciudadanos que no conozcan al detalle de sus funciones, va a ser una bonita oportunidad, una buena oportunidad de conocer precisamente esas perspectivas, esos alcances y fundamentalmente las funciones que cumple este ente constitucional. Así que bienvenido, doctor Aníbal Quiroga, doctor Miguel Ángel Rodríguez, y también a todas las personas que se encuentran enlazadas a través de la plataforma Zoom y el Face Live. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Walter Masgo Manco, jefe encargado de la Oficina de Participación Ciudadana, del área, perdón, me equivoqué, discúlpenme, de la Oficina de Participación Ciudadana. A continuación, contamos con la presencia del doctor Aníbal Quiroga León. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Arbitraje y Derecho Procesal General, y es docente universitario. Ha sido vocal alternativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Fue miembro de la Comisión Revisora del Código Procesal Constitucional del Ministerio de Justicia. Él ha sido editor general de la revista Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Derecho de la universidad misma, ¿no? Es miembro de reconocidas entidades académicas, representantes del derecho como la Asociación Internacional de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Con ello, le damos la más cordial bienvenida a doctor Aníbal Quiroga. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos. Buenas noches al señor director de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Es una excelente ocasión para poder conversar acerca de aspectos que son de suma actualidad y en donde el Congreso cumple el rol de divulgar esta situación jurídica respecto de un aspecto importante de la Constitución. Como bien ha señalado el señor director, el Tribunal Constitucional es una pieza fundamental en la Constitución. Pero tengo que decir que no es una pieza antigua, es una pieza relativamente nueva, ¿no? Hasta el año 80 no teníamos Tribunal Constitucional.
y fue incorporado en la Constitución del año 79, entró a regir a partir del año 80 con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, y fue una copia del modelo español de la Carta del 78. Hay que recordar que los procesos constituyentes peruano y español fueron casi en paralelo. Los españoles lo llevaban un año de distancia. Y eso fue aprovechado por la Asamblea Constituyente del año 79 para tomar algunos aspectos de la Carta Española, como el tema de la regionalización y el tema concretamente el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. De ellos recibimos ese nombre. Lo que pasa es que copiamos el proyecto. Cuando en la versión final ellos fueron al nombre técnico de Tribunal Constitucional, eso no lo vimos. Pero luego, con la Carta del 93, regresamos al nombre que tiene actualmente Tribunal Constitucional. En el mundo del derecho constitucional hay solamente dos modelos, dos grandes modelos de control constitucional. Un modelo basado en el sistema judicial, la Judicial Review, y un modelo basado en el Tribunal Constitucional, el modelo europeo concentrado. La Judicial Review nace en los Estados Unidos en 1803, a partir de una sentencia importante, Marbury versus Madison, y el modelo europeo nace 100 años después, con Kelsen, a partir del año 18, con la Carta de Checoslovaquia, Baja Sajonia, y así sucesivamente en la Constitución austriaca, y cobra auge en la Europa occidental. Diríamos entonces que son dos modelos opuestos en principio, ¿no? Uno basa su realidad en el propio sistema judicial. Todos los jueces ordinarios son al mismo tiempo jueces de la Constitución, el sistema americano. En cambio, en el sistema europeo, el Tribunal Constitucional, solamente el Tribunal Constitucional juzga la Constitución y los jueces ordinarios no tienen interpretación de la Constitución. En el Perú, a partir del año 80, por una situación histórica, digamos de coincidencia histórica, tenemos los dos modelos. Nosotros tenemos el modelo de control en la Corte Suprema y en el Poder Judicial a partir de del control difuso que está en el artículo 138, segunda parte de la Constitución. Y tenemos también ahora el Tribunal Constitucional a partir del artículo 202 y siguientes de la propia Constitución. Son un modelo mixto que coexiste, que al principio andaba cada uno por su lado, pero que ahora con el Código Procesal Constitucional ha formado una mixtura y un sistema imbricado que ha tenido bastante desarrollo. Hasta el año 2000, la vida del tribunal fue bastante azarosa, pero con el retorno a la plena democracia a partir del año 2001, el tribunal se consolidó y ha generado una actuación y una jurisprudencia muy importante, eso no se puede negar. Al punto que hoy, como bien lo resaltaba el señor director, el Tribunal Constitucional tiene mucho más presencia y prestigio que la propia Corte Suprema, lo cual no necesariamente es bueno para un sistema democrático, pero es así como se presenta, ¿no? Y de ahí cobra capital e importancia pues la estructuración, vigencia, realidad y composición del Tribunal Constitucional. En la Carta del 79, copiando el modelo español, la composición eran 9 magistrados, convocados por tercios, 3 por el Poder Ejecutivo, 3 por el Poder Judicial y 3 por el Congreso, con un periodo de 6 años, renovable cada 2. De eso nunca se dio, la renovación nunca se dio, y al principio el Tribunal Constitucional era muy mal entendido, ¿no? Porque implica una estructura novedosa en el derecho constitucional. Yo me acuerdo en el año 80, cuando entró en vigencia la Carta 79, que los abogados mayores de 50 años no entendían qué cosa era un tribunal constitucional, para qué estaba un tribunal constitucional, y cómo era posible que un grupo de magistrados mayores de edad, la mayoría de ellos, pudieran anular fallos de la Corte Suprema o de poner leyes del Congreso de la República. Todo el mundo entendía que el Congreso era el primer poder del Estado. Pero poco a poco el tribunal fue horadando su competencia, fue ganándose la legitimidad, al punto que hoy, en el año 2022, es absolutamente consustancial a nuestra vida democrática. No podríamos vivir sin el Tribunal Constitucional. Siempre han habido algunas voces, cada vez minoritarias, pretendiendo eliminarlo y regresando el control de la Constitución a la Corte Suprema. Pero hoy día eso ya es imposible. Si se hiciera, digamos, en un supuesto hipotético, una nueva Constitución, siempre va a haber un Tribunal Constitucional. Entonces ha cogido legitimidad, ha cobrado permanencia y se ha convertido en parte de las cláusulas pétreas de la Constitución histórica. Y su jurisprudencia últimamente ha tenido pues una relevancia muy importante y ha ido jalonando lo que es la interpretación de la Constitución, porque más allá de lo que uno diga respecto a las competencias que tiene el Tribunal Constitucional,
La pregunta es, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? Uno puede decir, leyendo la Constitución, bueno, conoce las acciones de garantía en última instancia, conoce la acción de inconstitucionalidad, conoce la cantidad de competencia. Eso se puede leer en la Constitución, pero la pregunta es, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su principal labor? Y la principal labor del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución, actualizarla, darle vida y vigencia en el momento actual conforme al texto de la Constitución. Ustedes comprenderán que las constituciones permanecen en el tiempo, pero su interpretación va cambiando. No es lo mismo el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad hace 200 años que hoy, ¿no? A pesar de que el texto de la Constitución decía siempre lo mismo, todas las personas nacen libres y iguales ante la ley. Sin embargo, el Perú, que vio la independencia en 1821, tuvo hasta 1860 esclavitud. Y como coexistía con la interpretación de entonces, la igualdad con la esclavitud. Y el voto para las mujeres recién se dio en el año 56, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que exista derecho a la igualdad si las mujeres no votaban, si los analfabetos recién votan a partir del año 77, o los policías y militares a partir del año 2000, ¿no? Entonces, se comprenderá que el texto de la Constitución requiere ser interpretado permanentemente por un órgano calificado para hacer eso, y ese es el Tribunal Constitucional, es el máximo órgano de interpretación y control de la Constitución, y dentro de ello tiene 3 competencias claramente marcadas. La vida del tribunal es fácil de definir porque no tiene grandes competencias. La Corte Suprema tiene mucho más competencias que el Tribunal Constitucional. El tribunal, primero, conoce la acción contra la ley en única instancia. Es decir, puede derogar una ley que el Congreso ha dado, bajo determinadas premisas y bajo determinadas pautas que están desarrolladas en el Código Procesal Constitucional. Segundo, resuelve conflictos de competencia entre órganos constitucionales o poderes del Estado, como vimos con la disolución del Congreso, ¿no? Y tercero, revisa en última instancia decisiones judiciales previas en materia de acciones de garantía. Le hace habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Punto. No tiene más competencia. No absuelve consultas, no hace dictámenes, no da opiniones sobre el tema de la Constitución. No hace más que esas 3 cosas. Nótese que en una de ellas, resolver las acciones de garantía, solo lo va a hacer si es que el Poder Judicial la desestima. Si el Poder Judicial estima fundada una acción de garantía, eso no va al Tribunal Constitucional. El Tribunal solo revisa las acciones de garantía que han sido rechazadas por el Poder Judicial. Esa es la vida del tribunal. Pero claro, al hacer eso, ha adquirido mucho poder y tiene mucho poder. Y entonces hoy, la designación de los magistrados se hace por el Pleno del Congreso, ¿no? Y la Constitución le exige 87 votos de 130. Los mismos votos para la vacancia presidencial, los mismos votos que para la reforma en la Constitución, los mismos votos que para designar al defensor del pueblo. Eso significa un quórum sobrecalificado. Quórum calificado, la mitad más 1. Quórum sobrecalificado, 87, que son 2/3 del Congreso. Y la idea en la Constitución es que la designación de los magistrados, precisamente, no es en manos de un solo partido político, de un solo grupo político o de una mayoría parlamentaria, sino que al fijar un quórum tan alto, 87 votos, requiere de un consenso. Lamentablemente, en algunos casos, la opinión pública, seducida por la prensa, le llama a esto repartija, pero es absolutamente usual y para eso está en la Constitución que la designación se haga a través de acuerdos entre los partidos políticos, porque si no, no es posible designar a un magistrado. Ha habido todo un debate en las últimas 2 semanas acerca de cómo elegir a los actuales magistrados y la gente se olvida de que no es una elección académica, tampoco es una elección, un concurso de belleza, yo lo he dicho yo, ni el concurso de mi simpatía, es un concurso político. Hay una parte académica, porque se supone que tienen que ser gente preparada, gente que tenga cierto nivel, pero ciertamente no son los mejores que están, porque mucha gente no quiere participar de este concurso, que es un concurso pesado, tedioso, y además opresivo, ¿no? Luego le explico por qué. Pero al mismo tiempo, una vez que uno ha pasado el proceso de selección con un currículum aceptable y con una formación, digamos, razonable, lo que viene es la aceptación por los partidos políticos. Hay gente importante que se ha quedado en el camino y hay gente quizás no tan importante que ha salido elegida. Eso ha pasado siempre, sí. Y eso no solamente pasa en el Perú, pasa en España, pasa en Portugal, pasa en Italia, en todos los países donde la selección de los magistrados está en el Congreso de la República. Alguna gente resiente eso y dice, no, hay que hacer una selección distinta, tenemos que buscar a los mejores y tal. Bueno,
hasta ahora no hemos inventado una forma distinta, ¿no? Podría haber una fórmula mixta en la cual la selección de los candidatos sea hecha por solo méritos académicos a través del Consejo de la Magistratura y la propuesta hecha al Congreso para que el Congreso elija entre ellos. Pero igual habría un margen de discrecionalidad política, porque podría ser que el Consejo diga es el mejor el señor Juan Pérez y el Congreso no lo elige. Si el señor Juan Pérez saca 86 votos, no va a ser magistrado del Tribunal Constitucional. En el pasado ha habido gente importante que no ha reunido los votos, no ha tenido la legitimidad del Congreso y no ha sido elegido. La vez pasada, también la semana pasada, un periodista decía, pero ¿cómo es posible que el señor que sacó el 5º lugar en el concurso haya sacado 102 votos? Bueno, el señor Miranda sacó 105 votos cuando fue elegido. Y el señor Miranda no tenía escrito ninguna línea de derecho constitucional antes de ser elegido, ninguna cuartilla. Nadie le conocía un texto en materia constitucional. ¿Por qué? Porque la selección de los magistrados, según la Constitución, es una selección política hecha en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿No nos gusta? Bueno, hay que cambiar la Constitución. Pero mientras esté así en la Constitución, se cumple con la Constitución en eso. Por otro lado, el mandato de los magistrados es de 5 años, no reelegible. Y se ve dado la práctica perniciosa, que también ocurrió en España, que porque el Congreso no podía lograr su designación, no se ponía de acuerdo, no lo podía hacer, se frustraban los concursos, había acciones de amparo del señor Ayala, o por la razón que fuera, los magistrados mantenían su cargo. Y ellos mismos, la mayoría de ellos que se quedaban en el cargo, actuaban desde adentro del tribunal de manera indebida para quedarse en el cargo. Porque claro, mientras eres magistrado tienes un sueldo importante, pasaporte diplomático, carro, chofer, gasolina, una serie de beneficios y además poder. Y entonces ahí donde la Constitución decía 5 años, ya tenían 8. Y a nadie le daba la tos por eso, nadie se ofendía por eso. Eso era francamente inconstitucional. La ineptitud, ineficiencia del Congreso hacía que estuviera en una situación de inconstitucionalidad. Porque la ley peruana, copiada de la ley española, dice que mientras el Congreso no elija al reemplazante, los magistrados continúan el cargo. Y entonces, por lo menos 2 de ellos, desde adentro, petardeaban permanentemente los concursos. Hasta la semana pasada hemos visto cómo, de manera bochornosa, los magistrados que tenían que dejar el cargo con cierta decencia, con cierto donaire, pues estaban cuestionando la designación de los nuevos bajo el prurito de que no ha habido transparencia. Imagínese usted un concurso de 8 meses, en donde el currículum ha sido volanteado por todos lados. Los han revisado por todos lados. Les han hecho hasta test psicológico. Todo el mundo ha visto lo que tiene y lo que no tiene, hasta las multas que tiene, y poco más que el color de la ropa interior. Y porque no hubo debate el último día en el Congreso, acusan de falta de transparencia, y no les ha faltado inclusive ganas de ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acusar falta de transparencia. Porque después de 8 meses, en la tarde en que había que elegirlo, no hubo debate. Pero en verdad, la verdad sea dicha, ¿en qué consistía ese llamado debate? En sacarles la mugre, ¿no? En decir, fulano es así, mengano es así, para llegar a las 8 o 9 de la noche y frustrar la elección de los magistrados. Porque hay un grupo de poder que no quería el cambio de los magistrados, y algunos magistrados de adentro tampoco querían irse. Y entonces, al frustrar la elección, lo que hacían era quedarse en el cargo, y por tercera vez ya frustrar la elección. Por eso critican el tema. No se acuerdan de que la elección fue frustrada una vez, fue frustrada 2 veces, una primera vez inclusive dio lugar al cierre del Congreso, fue el pretexto para el cierre del Congreso nada menos, y no permitían el cambio de los magistrados, porque en la composición que se acaba de ir, ellos estaban cómodos con esa votación, y no querían el cambio. La verdad es que es una actitud francamente inconstitucional. Yo no sé si este tribunal va a ser mejor o peor, intuyo que va a ser mejor, pero sí sé que la Constitución dice que tiene que haber un recambio, y sí sé que la Constitución dice 5 años, y 8 no son 5 aritméticamente, ni jurídicamente. Entonces tenía que haber un recambio, tenía que darse ese recambio. Mucha gente se dice, pero ¿cómo es posible que el Congreso, donde se están matando, se están con cuestiones de censura, con cuestiones de confianza, con amenaza de disolución o asamblea constituyente, cómo es que se han podido poner de acuerdo? Bueno, ha habido una conjunción astral, ¿no? Y creo yo, desde mi punto de vista, en el análisis de fuera, que la primera razón por la cual el Congreso se ha puesto de acuerdo para nominar esos magistrados actuales es el hartazgo que tenían de la anterior composición. Ya suficiente, ya tenían 8 años, ya
Ya no podían quedarse más tiempo por vía indirecta. Eso es ilegal. Y entonces eso ha hecho que el Congreso cumpla con su función, porque la Constitución dice que el Congreso tiene que nominar a los magistrados a los 5 años. Y eso es lo que han hecho. La pregunta es, ¿qué de malo hay en eso? ¿Que no están los mejores? Bueno, están los que tienen que estar, están los que han merecido la votación del Congreso. ¿No les gusta a la gente? Bueno, una cosa es que no le guste, otra cosa es que sea incorrecta. No ha habido transparencia. ¿En qué no ha habido transparencia? Si el Congreso de por sí ya es una representación del electorado, y la comisión es una representación del Congreso, y la Junta de Portavoces es una representación de las directivas del Congreso, y ellos dicen, bueno, vayamos a la votación después de haber revisado 8 meses, no un día, no 2, no una semana, 8 meses, en donde han pasado por un exigente examen personal, académico, psicológico, de currículum, de la Contraloría, y dicen que no ha habido transparencia. Entonces, las palabras tienen que tener cierto contenido, pero tengo que casi acabar con un detalle adicional. Los magistrados que se han ido con poco donaire, dicen algunos que no ha habido transparencia, y que fulanito, menganito no tenían los méritos suficientes. Bueno, ellos en 2014 no fueron elegidos por concurso, fueron elegidos por invitación. Y uno de ellos falseó su currículum señalando que tenía 2 doctorados cuando no tenía ninguno. Y después tuvo a bien echarle la culpa a la pobre secretaria. Y la otra se dedicó buen tiempo de su presencia en el Tribunal Constitucional a insultar a sus colegas porque no podía ser un cuerpo colegiado, y cuando no hacía consenso en una sentencia, pues en el voto singular, las 3 primeras páginas era denostando y agraviando a sus colegas. Ese era el Tribunal Constitucional. Ese era lo que alguna gente quería que se mantuviera. Y ciertamente ha habido poco decoro para poder dejar el cargo. Además, ellos son los menos indicados en dar opinión sobre el tema. O sea, ya nos hemos olvidado de lo que es la sindéresis, ¿no? Si yo tengo interés en algo, soy la persona menos indicada en dar una opinión, ¿no? Si lo que está de por medio es si me quedo o me voy, a mí no me pueden preguntar qué es lo mejor para el país, porque obviamente mi interés va a estar dado en mi opinión. Uno tiene que abstenerse en ese caso, como lo hacen otros magistrados que sí tienen un don de gente y un don de caballerosidad. Ese es lo que ha pasado. Entonces, yo he celebrado con algunos otros profesores de Derecho Constitucional la selección de los magistrados. Algunos no los conozco. Pero independiente, no se trata de que los conozca o que tengan mi aquiescencia, se trata de que sean las personas apropiadas para el cargo, y teniendo un currículum aceptable y teniendo la delegación del Congreso, pues son las personas idóneas. Esperemos a ver qué cosas van a hacer en el tribunal y cómo van a marcar la pauta en su jurisprudencia. De los nuevos magistrados, que son 6, han juramentado 5, porque uno de ellos todavía tiene que renunciar al cargo público de origen que tenía en el Banco Central de Reserva. Pero juramentados los 6, tendrán que funcionar en pleno y tendrán que dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, y probablemente algunas cosas van a cambiar, como es normal que cambie, como cambió en 2014, cuando la composición que se ha ido la semana pasada también llegó al Tribunal Constitucional. De eso se trata. La democracia implica la aceptación de los votos. La señora ex magistrada critica la opresión de los votos. Yo no entiendo esa expresión, porque en la democracia se sustentan los votos, en la posición mayoritaria. Si no, ¿cómo es que el presidente Castillo es presidente de la República? Por la suma de los votos, ¿no? ¿Cómo es que la presidenta del Congreso es presidente del Congreso? Por la suma de los votos. ¿Cómo es que una ley se hace ley o no se hace ley? Por la suma o no suma de los votos. Entonces, ¿cómo puede haber una dictadura de los votos? Es un poco un contrasentido absoluto. En consecuencia, y para terminar mi participación en este punto, celebro de manera efusiva que el Congreso haya tenido la capacidad de ponerse de acuerdo, a pesar de las discrepancias que tienen otros temas, para nominar a los nuevos magistrados, y celebro la recomposición y renacimiento del Tribunal Constitucional, porque ya correspondía, si queremos ser fieles con el juramento de dar cumplimiento a la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Aníbal Quiroga. A continuación, contamos con la ponencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él va a hablarnos como tema del Tribunal Constitucional y la importancia de su tarea jurisdiccional en los estados democráticos. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey es jurista e internacionalista, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres.
Ha sido vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno y exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Él es docente universitario y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro de número y de curatorio de la Academia de Derecho Internacional y Comparado, miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Es profesor honorario de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN. Es profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en Río de Janeiro. Fue profesor. Tiene 8 libros publicados y es columnista de la página internacional del diario Correo. Ha recibido la máxima condecoración Vicente Morales Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y es doctor honoris causa por la University of Sylvaner de Panamá. Muy buenas noches, bienvenido doctor Miguel Ángel Rodríguez Laqué. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por la generosa invitación que me han formulado para un evento de esta magnitud, de enorme connotación para la vida nacional. Mi saludo, por supuesto, al doctor Walter Masgo, que preside, que dirige, ¿no es cierto?, que le da volumen a este tipo de eventos. Pues en verdad que es un tema de enorme coyuntura y yo voy a cogerlo desde mi óptica como hombre del derecho. Claro, lo primero que yo quería decir y lo primero que se me ocurre es con el objeto de crear quizá para después algún debate, que es lo que más me gusta a mí, el contertulio, que hay que acabar con la idea de que los miembros del Tribunal Constitucional todos deben ser constitucionalistas, por favor. Eso no pasa en otras partes del mundo. No es bueno que en el quirófano todos sean traumatólogos. Hay que mirar la pieza del derecho en su transversalidad. Lo que tiene que tener un hombre, un jurista, un tribuno, es ser ducho, docto en la naturaleza interpretativa de su quehacer como tribuno. Si eso no funciona, entonces allí hay un menoscabo. El tribuno tiene que ser un perito, un experto que maneje la técnica hermenéutica. El gran problema de los hombres del derecho en el Perú, ya sabemos, los que tenemos todas nuestras vidas involucrados en la vida universitaria y en la academia, sabemos, porque no podemos echarnos tierra en los ojos o mirar el espejo de otra manera. La formación de los abogados, que es un tema que puede tener para otra cola, pero la formación del abogado nos da un producto y una consecuencia con enormes falencias. Por eso es que hay quejas en las decisiones que toman los magistrados. Y entonces, claro, se dice inmediatamente, no hay una decisión hermenéutica, sino una decisión con cálculo político, con una decisión ideologizada. Entonces, el magistrado, el tribuno, tiene que ser, es verdad, elegido por el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es la expresión soberana que expresa el pueblo, es cierto, pero una vez investidos de la majestad de ser tribunos, deben ser absolutamente exógenos y liberarse de las hipotecas que pudieran haber tenido en esto que se llaman las pugnas, porque es un nivel de pugna y de poder en la elección de los magistrados. Tienen que dosificarse a partir de que la esencia de su trabajo
es eminentemente interpretativa de la constitución política, interpretativa de las situaciones que se puedan presentar cuando hay resoluciones denegatorias de habeas corpus, de habeas data, de acción de amparo, cumplimiento, qué sé yo. Entonces, esto es muy importante. Claro, y uno dirá, pero ¿por qué entonces elige el Congreso de la República al doctor McKay si usted dice que no deben de tener una carga ideologizada o una carga partidocrática? Es que la esencia del tribuno es que debe ser exógeno a ella, pero cuidado, que la elección en el Congreso de la República sí creo que responde a una naturaleza de equilibrio en el Estado, porque el derecho no es matemáticas. Los tribunos van a tener que tomar decisiones en una sentencia que tiene una carga filosófica profunda que puede denotar, ¿no es cierto?, una orientación. Y entonces todos no pueden ser pues tribunos, ¿no es cierto?, de un perfil de imperio, de una filosofía o de una ideología. En la elección tiene que haber equilibrio. Y eso solamente puede ser la consecuencia de un proceso, es verdad, de pugnas, repito, reitero, que se da en el Congreso, pero una vez hecho ello, una vez investidos, tienen que desaforarse de esas, repito, hipotecas, lo que fuera, porque si no se crea una subjetividad material y una subjetividad evidentemente de abstracciones. Las dos subjetividades nos producen una consecuencia con decisiones que impactan en niveles que muchos nos preguntamos qué es lo que está pasando. En segundo lugar, sí creo que era muy importante que ya de una vez se haya tomado la decisión de elegir vía los procedimientos que tiene el Congreso. Seguramente los constitucionalistas conocen muy bien el proceso parlamentario, a mí libérenme de eso, pero era necesario que se hiciera porque es parte de la estabilidad de un Estado. Los tribunos justamente son la palanca para ponerle coto cuando hay pugnas, cuando se producen desavenencias, cuando hay decisiones jurisdiccionales en la dinámica de lo injusto. Y por eso el tribunal, que no es una instancia más, no, el tribunal es el órgano supremo. Punto. Instancia única. Solamente ellos toman esa decisión. Y entonces en sus manos está lo más importante. El equilibrio, la ponderación, la estabilidad para el Estado de Derecho, el imperio de la ley y por supuesto la vigencia de un Estado. Si no hay tribunal, si el tribunal no es coherente, cuidado que el paso a un tribunal irresponsable produce la anarquía y la barbarie. Por eso es muy importante que el tribuno tenga la probidad de ser docto, ecuánime en sus quehaceres, en sus pronunciamientos. Pueden haber sido incluso con una vida anterior ligada a partidos políticos o a la vida universitaria. No seamos prejuiciosos, pero su naturaleza de acción, investidos como tal, tiene que ser impoluta para el acto funcional unívoco para el que han sido elegidos. Y esto es muy importante porque en el Perú los tribunos, que son buena gente, y conozco a casi todos de ellos, no a los que acaban de ingresar, conozco de ellos solo a uno, sino a los anteriores.
los conozco, he conversado con ellos, y claro, todos ellos tienen una carga personal con la que llegan y una carga profesional con la que también asumen sus roles, sus dinámicas, pero en el Perú, decía, tenemos una práctica errada sobre lo que debe ser el rol de un tribuno en el medio en el que se desenvuelve. Todos van a la televisión. La prensa los llama, ya están declarando y suelen decir, sí, pero lo que yo diga es a título personal. Sí, pero en este tema voy a hablar, pero en el otro no, porque en el otro puedo adelantar opinión. Por el amor de Dios, esa práctica no contribuye a promover y a generar la estatura que debe tener la sobriedad de un tribuno. En los ámbitos supranacionales, donde más me muevo, por supuesto, los jueces, por el amor de Dios, los jueces están allí, como esas imágenes con las que conversar es difícil y no se les ve a cada rato exponiéndose, porque justamente ellos tienen que tener y guardar ese nivel de equilibrio. Recuerdo hasta hace muy pocas horas o días que han sido elegidos, algunos de ellos ya estaban en la tele, casi como el doctor Rodríguez Mackey cuando va a la tele para hablar de los temas internacionales. Y decían, sí, pero declara, porque todavía no es juramentado. No, no hay problema, declara. Y estaban que sí, que no, que sí, que no. No es la naturaleza del acto funcional de un magistrado. El magistrado ya fue elegido. Claro, tiene que haber el acto ab solemnitatem que le da las premisas para que pueda evidentemente ejercer, porque nadie puede ejercer un cargo si no lo juramenta, pero ya es un tribuno y en ese nivel tiene que mantenerse, y cuanto menos sea visible a la, digamos, a la atmósfera de la política social, de la política pública, del esto que nos rodea tanto a los peruanos, pues será mejor para denotar su naturaleza como era en los tiempos de Roma y los magistrados, esa enorme coraza que los dividía mirando a los periecos y a los metecos o en Roma. Cuidado, hay que conservar ese nivel, esa estatura, esa naturaleza de acción que tiene que tener un magistrado para solventarse precisamente en el cargo del que ha sido elegido. Miren, normalmente en el exterior, lo primero que se pregunta cuando se quiere invertir en un país, por lo menos a mí me lo dicen, es, doctor Rodríguez Mackey, ¿funcionan las leyes en su país? ¿Los jueces son serios? ¿Los magistrados, los tribunos, en verdad que cumplen su rol? Es lo primero que piensa el empresario de afuera para apostar en el país. No, no piensa en el político, piensa en los que determinan la juridicidad del Estado, los que garantizan que en base a esta suerte de pugnas que se producen entre las normas, es verdad, porque todos no tienen por qué tener una sola visión unívoca, para eso están las instancias judiciales, y al final, si hay algo que raya con la Constitución, sus normas son inconstitucionales, ahí está el tribunal para determinar, para cualificar y para tomar decisiones. Bueno, todo ese conjunto de situaciones preocupa mucho en el mundo, en el sistema internacional, para mirar la seriedad que pueda tener un Estado, la seriedad con la que pueda valerse, la seriedad con la que pueda fijarse una perspectiva del verdadero Estado-nación. Yo no creo que debemos otra vez solamente elegir a los tribunos por concurso. Esa es otra de las entelequias que se ha creado en el Perú, porque ya hemos visto los desaciertos en procesos anteriores, donde incluso han habido gentes
que han sido ratones de biblioteca, metidos todo el tiempo y son incapaces de solventar una vida para emitir sentencias que respondan a la realidad del país, al injusto que se puede haber creado por las inconstitucionalidades que tengan que ventilar. Cuidado con eso. No dejemos de lado lo otro que se hace en todo país civilizado, desarrollado, que cree en sus instituciones tutelares. A cualquiera no se invita. Ustedes díganme, los miembros, por ejemplo, los jueces de la Corte Internacional de Justicia, y estoy haciendo exógeno para que los que nos ven y los que nos escuchan, que son muchísimos jóvenes que se preparan para sus vidas de magistrados, para la judicialización de sus vidas en el ámbito interno supranacional. Cuando se elige a jueces en el sistema internacional, quiero decirles, no hay concurso, no hay concurso. Son elecciones donde se toma en cuenta las trayectorias, las probidades, las producciones escritas, eso es verdad, las publicaciones, sus compromisos en sentencias relevantes, en otras palabras, gentes que descollen en el derecho de sus países, de sus naciones, y por tanto son los mejores. Esos mejores no pueden pues sentarse a dar un examen como otros que seguramente metidos en una biblioteca le van a ganar porque va a decir cuál es el artículo, el inciso, seguramente el otro lo sabe y ese doctor no, porque está haciendo abstracciones, está creando derecho permanentemente. Y por esas razones debería así contemplarse una ratio, ahí está el equilibrio pues, entre ingresos por concurso, sí puede haber, y otra por invitación. Entonces no caigamos, por favor, en estas conjeturas y estos prejuicios que hacen justamente que tengamos un tribunal casi elitizado. No debe ser el tribunal elitizado. El tribunal debe responder a la naturaleza de la sociedad para la que existe en el acto creativo de sus decisiones, que son el plus del derecho, porque el tribuno crea derecho, y al crear derecho contribuye a magnificar la naturaleza del derecho. El tribuno existe justamente en ese techo que creó Hans Kelsen, en donde está la Constitución, para ser el verdadero baluarte de que la Constitución no se tire al suelo y justamente prendido de ella evitar que esas pugnas termine en una decisión fundada en la justicia. De manera que yo veo que el Perú ha tomado una decisión de elegir a 6 de los tribunos, de los que correspondían, ¿no es cierto? Y eso me parece bien, y eso me parece aplaudible. Es verdad que han habido, digamos, por allí explicaciones de cómo fue, si se dio a conocer o no las notas, lo que dijo la Contraloría, las publicaciones de los actos de mérito, los exámenes. Bueno, son actos procedimentales que lo pueden explicar quienes están muy metidos, involucrados en la naturaleza procesal o adjetivo. Pero yo creo que si uno mira el paquete completo del país, nosotros ya no podíamos más. Es verdad que la Constitución política dice que mientras no se nombran nuevos tribunos, los que están permanecen. Entonces, así pasen 3, 4 años y no haya renovación, siempre serán legales. Esto es muy importante. Siempre serán legales, porque lo dice la Constitución. Pues, la Constitución no es un marco de inspiraciones de ilegalidad, sino de legalidad. Distinto es el apremio político, social, económico, de estabilidad nacional, que debe involucrar una tarea de responsabilidad. Y a mí me parece realmente, mirando las cosas, porque a los congresos les metemos en el sistema
internacional. No conozco un congreso de los que yo haya podido visitar en varias partes de América, Europa, que he podido viajar. No conozco uno que no sea satanizado y no conozco uno que le den duro. O sea que todos los congresos siempre están allí en esa plataforma vistos, y entonces ellos se tienen que buscar y constituir casi como espantapájaros porque no les queda otra. Pero yo creo que el Congreso de la República ha hecho muy bien en elegirlos, porque los nuevos que han entrado los vamos a ver en la cancha. Conozco a uno de ellos, los vamos a ver en la cancha, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver? Que no caigan en el desacierto o la irresponsabilidad de acometer en la aberración jurídica. Allí sí tendríamos que levantar la mano y hasta señalar para que se pueda cumplir como corresponde esta ratio esencial para la cual han sido elegidos cada uno de los tribunos. Son ellos el órgano del Estado que tiene el poder que ninguno, ni el presidente, ni los vocales del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, quiero decir, tienen el poder que tiene un tribuno. Imagínense ustedes, que son capaces de cambiar una decisión de un juez en el marco de sus competencias, por supuesto, porque esa es la instancia de la estabilidad, el gran colchón del Estado, el colchón jurídico del Estado, que deberíamos empoderar, y que ese empoderamiento, a mi juicio, en la Constitución Política, artículos 201, 202, bueno, yo lo sacaría, le pondría un capitulito al Tribunal Constitucional como corresponde, y no solamente un mero artículo. Hay que empoderar a las instituciones que son titulares y tutelares de la vida nacional, como corresponde a un país democrático, que es donde funcionan los tribunales impolutos, los tribunales que son y que expresan las diversas vertientes de la vida social nacional. Repito, reitero que eso es muy importante, y como dije al comienzo, ¿no es cierto? Una vez elegidos, deberán olvidarse de todas esas aprehensiones anteriores para cumplir el rol que les corresponde, sin entrar en la subjetividad, porque cuando ingresan en ella, entonces desnaturalizan primero la instrumentalización del derecho, y segundo, no se alcanza la verdadera justicia, que debería ser el signo visible por el cual todo Estado democrático puede mirar su vida futura como corresponde. No sé si he agotado mis 20 minutos, pero creo que eso era más o menos lo que yo quería referir en esta parte sobre la importancia que tienen en todos los países democráticos. Las dictaduras no quieren tribunales, tribunales constitucionales. Las autocracias tampoco las quieren. Por eso Carlos de Socan, barón de Montesquieu, cuando hablaba del equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Allí estaba el sustrato de estos espacios jurisdiccionales que lo único que hacen es darle esa denotado equilibrio que debe significar siempre la vida nacional. Es verdad, como ya se acaba de decir, que la Constitución del 79 hablaba del Tribunal de Garantía Constitucional, eso es cierto, y es verdad también que ahora la nueva Constitución es el Tribunal Constitucional que ha terminado empoderándose y está, a mi juicio, en mejores condiciones la institución del Tribunal Constitucional, pero es también cierto que sus funciones son tan añejas como la Carta de 1215 de Juan Sin Tierra, donde empezaron a surgir estos probos hombres del derecho para la defensa de estas normas, de estos artículos de esta norma jurídica suprema, sin la cual jamás podríamos hablar de un verdadero Estado democrático y por tanto de una vigencia de un Estado de Derecho. Gracias por la invitación que siempre me formulan, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Hemos culminado con la parte expositiva
Y a continuación vamos a pasar a nuestra ya famosa rueda de preguntas, ¿no? Que nos permite acercarnos cada día más a la ciudadanía. Y tenemos la primera pregunta dirigida al doctor Aníbal Quiroga, es la siguiente, ¿no? Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece las reglas de juramentación para asumir el cargo. No se requiere juramentar ante el Pleno. ¿Cómo así es que una extribuna puede sostener que el presidente representa al Pleno del Tribunal Constitucional? ¿Cuál sería su respuesta ante esto, doctor Quiroga? Sí, muchas gracias. En efecto, ¿no? El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que para tomar posesión del cargo del magistrado que ha sido elegido por el Congreso, no juramenta ante el Congreso, sino ante el presidente del Tribunal Constitucional. No señala que sea hasta el Pleno, sino ante el presidente. Y la propia Ley Orgánica dice que el presidente representa al tribunal. Por lo tanto, cuando la ex magistrada dice que no ha sido una juramentación apropiada porque no ha juramentado ante el Pleno, está faltando a la verdad porque no es lo que dice la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo puedo leer. Dice, juramento. Para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional se requiere prestar juramento ante el presidente del tribunal y ese lo presta ante su predecesor después de haber sido elegido en audiencia preliminar conforme al procedimiento previsto en el artículo 6, que es el procedimiento para elegir al presidente del tribunal. Pero ya repito, tanto ella como otro magistrado, desde un primer momento han estado saboteando la designación de los magistrados, llamando a que esto no se haga para quedarse en el cargo de manera indebida, ¿no? Entonces, no se entiende bien cómo se dice, hay que cumplir con la Constitución cuando se incumple con la Constitución en el caso del plazo. Nunca le han escuchado a ustedes un comentario acerca de cómo es posible que ahí donde la Constitución dice 5 ya tengan 8 y querían más. Clarísimo, doctor. La siguiente pregunta la tenemos para el doctor Miguel Ángel Mackey. Es, si el Tribunal Constitucional es la única instancia, ¿por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interfiere en sus sentencias como si fueran vinculantes? Hay que distinguir la naturaleza de una instancia nacional única como es el Tribunal Constitucional y una supranacional a la que un Estado se liga por un acto soberano unilateral, que es un tema distinto. No son comparables. Lo que sí yo puedo aprovechar para decir es que lo que no debe hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es involucrarse en asuntos que no son de su competencia. Los casos que no son de su competencia, jamás la Corte se puede pronunciar. Lo he dicho públicamente N veces. Por ejemplo, el indulto a Alberto Fujimori, que interrumpió la sentencia 25 años de pena privativa de la libertad por una corte, que la Corte peruana, la Corte Suprema del Perú, fue interrumpido por el derecho de gracia del indulto, que es una prerrogativa establecida en la Constitución Política para el jefe de Estado. Bueno, esa interrupción es exógena a cualquier acto jurisdiccional supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte no tiene facultades para cualificar, para decidir el destino de la voluntad de un jefe de Estado. ¡Qué tremenda barbaridad! Pero en el Perú se ha producido, pues, porque nos falta carácter para entender lo que significa, pues, una instancia supranacional. Si el indulto, cosa que no existe ni en el tribunal, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni en el Tribunal Asiático, ni en el africano, nada sobre indultos, evidentemente que hace una Corte Interamericana pronunciándose. Recordemos que los casos que se resuelven en el Perú y que si una parte, la afectada, pues, considera que no ha sido satisfecho, es decir, hay un menoscabo a sus derechos individuales, personales, fundamentales, derechos humanos, pues entonces en calidad supletoria sube. La persona puede ir primero a través de la comisión que se constituye en parte y es la que activa funcionalmente la Corte Interamericana.
pero son dos cosas distintas. Una es el ámbito, por favor, nacional, ¿no es cierto? Jurisdicción y competencia nacional, y la otra es supranacional, y en eso siempre digo, porque aprovecho que hay alumnos, para decirles siempre, lean por favor la teoría pura del derecho, antes que entrar a cualquier libro de especialización, lean la teoría pura del derecho, ese hermoso capítulo de Hans Kelsen, donde justamente hablaba pues de lo nacional y lo supranacional para entender que son de naturaleza distinta. Solamente, repito finalmente, que los estados quedan obligados por el imperio de su voluntad soberana expresada a través de un acto vinculante firmando un instrumento internacional, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Tenemos la siguiente pregunta. Esta es una pregunta muy básica, pero que a veces, por temor a que digan, ay, no lo sé, qué vergüenza, no se lee. Y quisiera mencionarla. Sencilla. ¿Cuál es la función específica del tribuno como tal? Doctor Quiroga. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano colegiado. Eso significa que tiene una pluralidad de integrantes, donde la voluntad del tribunal se hace por la suma de las voluntades de sus integrantes. Hay muchos cuerpos colegiados en la vida pública y en la vida privada. El Congreso es un cuerpo colegiado. Cuando uno dice la ley del Congreso, es la ley de la mayoría del Congreso o la ley de la unanimidad del Congreso, dependiendo cómo fuera la votación. Una junta de accionistas en una empresa es también un órgano colegiado. Un director es un órgano colegiado. El Consejo de Facultad en la Facultad de Derecho es un órgano colegiado. Se diferencia un órgano colegiado de un órgano unipersonal porque en el órgano unipersonal la voluntad de la autoridad es la voluntad de la institución. Un juez de primera instancia, por ejemplo. Pero un órgano colegiado significa que cada miembro es solamente una parte de la decisión final de la voluntad de la institución. Entonces, un magistrado del Tribunal Constitucional forma un cuerpo colegiado y la ley le establece quórums, ¿no? 4 votos sobre 3 para una acción de garantía, 5 votos sobre 2 para una acción de inconstitucionalidad, 5 votos sobre 2 para admitir una acción de inconstitucionalidad, 5-2 dice ahora para una contienda de competencia, y así sucesivamente, ¿no? 5-2 para elegir al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, en el cuerpo colegiado, la suma de las voluntades con los votos va siendo la decisión de la institución. Si una institución tiene, como el Tribunal Constitucional, una votación de solamente 3 votos, no hace la decisión de la institución, ¿no? Por ejemplo, para una acción de constitucionalidad, para derogar una ley se requieren 5 votos iguales o conformes. Si solamente hay 4-3, pues la ley va a seguir siendo constitucional porque no ha logrado formar la voluntad de la institución. Entonces, ¿cuál es la función del magistrado? Formar parte de un cuerpo colegiado y sumar su voluntad a las decisiones del cuerpo colegiado que adoptará como institución. Clarísimo, solo no puede tomar decisiones, efectivamente. No. Así es. Muy bien, doctor. Permíteme agregar a lo que acaba de decir el doctor Quiroga, la importancia del número impar de los miembros de todo tribunal. Si no es impar, queda todo trabado. Justamente ya hemos visto recientemente cómo se toman decisiones, porque la naturaleza impar, y siempre permítanme mi sesgo que me vaya afuera, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Yo soy internacionalista. Pero los tribunales nacionales y supranacionales tienen que ser impares, porque si no, no hay dirimencia, pues no existe la dirimencia, y si no quedan trabados los procesos. Y eso es lo que justamente le da pues ese acto de legitimación a las tomas de decisiones que se producen en el sistema interno o internacional. Miren cómo juega en ambos casos, porque las voluntades cuando quedan todas en pares es la nada. La dirimencia es la que toma justamente ese nivel de decisión. Sí, bueno, podría agregar también sobre lo que dice el doctor Rodríguez, que normalmente un cuerpo colegiado es un cuerpo impar para evitar el empate. Sin embargo, hay una excepción, ¿no? El Tribunal Constitucional Español tiene 12 miembros y por lo tanto, ¿cómo salvan ellos la paridad, el empate?
la ley orgánica del Tribunal Constitucional Español le otorga al presidente voto de calidad. Si ahí hubiese un empate 6-6, el presidente del Tribunal Constitucional Español vota 2 veces. Oh, interesantes. Justamente ahí es donde está justamente la naturaleza, que no es cabeza, sino el número de las votaciones que tiene. Normalmente pasa, por ejemplo, se decidió en la Corte Internacional de Justicia en muchos casos, en casos africanos. El presidente tiene la doble prerrogativa por él y por la propia naturaleza de su presidencia para justamente no trabar el proceso. Eso no solamente pasa en España, sino en muchos procesos jurisdiccionales supranacionales, porque la idea es que se viabilice el resultado de una decisión que se tenga que tomar, la cual por denominaciones, por igualdad, nunca se podría alcanzar el objetivo buscado. Excelente, muchísimas gracias por estos grandes aportes que nos están haciendo en esta conferencia. Tenemos la siguiente pregunta para el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿En algún país de similar democracia a la nuestra se elige a los tribunos mediante elección popular o en todos los casos es a través del Congreso? No todos los casos son a través del Congreso. En algunas naciones se producen por invitación, en otras es por procesos que derivan justamente de lo que Montesquieu establecía en la separación de poderes. Yo no creo en la elección de los magistrados en general o de los tribunos en particular por mecanismos de elección popular, porque no es un tema de elección por votaciones de mayorías. Eso está bien para los políticos, para los que se dedican al poder sustantivo de la gobernanza intraestatal. Los tribunos, los magistrados tienen otra caracterología. Las elecciones de los parlamentarios solamente hay que tener 25 años de edad. Acuérdense, o para el presidente de la República 35 años de edad. No se exige tener maestrías, doctorados, a que escriba artículos o que se dedica a la docencia, porque es otro tipo de elección para el acto de representación. Es la naturaleza representativa, eso que aprendimos de la Revolución Francesa, los grandes legados que aparecieron justamente con el proceso de la Ilustración. En cambio, los tribunos tienen una tarea específica y por esa misma razón es que siempre me he pegado más a que los tribunos pudieran ser los más descollantes. ¿Quiénes presentan los amicus curiae, por ejemplo? Los amicus curiae, los amigos de la corte, no pueden ser cualquiera, tienen que ser gentes que tengan pues una probidad, un pasado descollante en la juridicidad de sus países para que escriban, para que presenten un amicus curiae a la corte. Lo mismo pasa con los tribunos, con los hombres del derecho que se dedican a estas funciones jurisdiccionales que existen en diversas partes del mundo. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado a la última pregunta, que es una pregunta dirigida a ambos expositores, y es la siguiente. ¿Se debería reformar la forma de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional? Y en todo caso, ¿cuál sería la opción? En la comparación con otros países, quizás podemos sacar una mejor opción para evitar que sea algo meramente político. Sí, bueno, esa es una pregunta de los 500.000 reales, ¿no? Porque la verdad es que todos los sistemas de selección han fracasado, ¿no? Y no solamente aquí, en otros países también. En España ha habido un magistrado que tuvo 9 años en el tribunal porque el Congreso no podía nominar a su reemplazante. Nótese que en España, además, la elección de los 12 magistrados es hecha también por tercios. 4 son elegidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Poder Ejecutivo, ¿no?
yo diría que basado en la experiencia, primero tendría que ponerse en la Constitución que es por invitación, ¿no? Porque el concurso efectivamente es una cosa un poco desdorosa, es un matagente, e inhibe a que los mejores se presenten. Eso no, digamos, no garantiza que los mejores se presenten, ¿no? Pero podría ser un sistema mixto donde la selección es en manos de la hoy Junta Nacional de Justicia, que evalúe ternas por cada vacante, y que el Congreso ya no haga el proceso de concurso, sino la designación. De esos tres pone a votación 1, 2 y 3, y el que logre 87 votos, pues lo nomina, ¿no? No hay que llamarse la atención de por qué uno saca 87, otro 88, otro 102 votos, ¿no? Eso no dice absolutamente nada. Lo único que dice es que en el Congreso ha habido más consenso o menos consenso político, o sea, consigna política, ¿no? Ya repito, el doctor Miranda, sin mucho mérito jurídico, por más que el doctor Rodríguez quiera decir lo contrario, sacó 105 votos. Y en el pasado otro magistrado también sacó 102 votos en el Congreso Fujimorista. Y después fue un furibundo antifujimorista, ¿no? Era imposible ser elegido magistrado sin el voto de los fujimoristas. Entonces, cuando el Congreso va a designar, siempre va a ser una designación política. Para poder tener, digamos, una evaluación mejor de los mejores juristas, podría hacerse un sistema mixto en donde la designación esté en el Congreso y la selección en manos de una junta técnica como la Junta Nacional de Justicia, que es la que elige a los magistrados y fiscales del país, ¿no? Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel. Ahora me toca a mí. No, pues fíjese, no, yo sigo creyendo que una elección mixta, sí, es la mejor, ¿no? Porque tenemos que tonificar y buscar el equilibrio. En el tribunal sencillamente tienen que estar los mejores. No sé por qué el doctor Aníbal Quiroga no está en el tribunal, por ejemplo. Debería estar en el tribunal. O sea, invitarlo para que sea parte de ella. No estamos para perder el tiempo en el país. Si sabemos que los mejores están allí, pues deben estar, porque es la responsabilidad que la nación, el Estado requiere, que cuente con sus mejores cuadros en un tribunal de esta naturaleza. Y si no es un constitucionalista, que sea un abogado versado, que conozca doctrina profundamente. Como dije, no es que el tribunal deba ser como un quirófano lleno de traumatólogos, así se nos va el paciente y se nos muere. Cuidado, que tenemos que tener otras especialidades para tener un ambiente compacto, como debe ser un tribunal. Y como repito otra vez, permítanme que me salga, pero al exterior, pero si uno mira los tribunales de fuera, cada uno de los jueces tiene distintos sesgos y justamente ahí está el enriquecimiento para emitir sentencias realmente constructivas, como se espera, que produzcan confianza. Nunca una sentencia puede producir incertidumbre. Si produce incertidumbre es porque esos jueces son malos, no está bien hecho. Tiene que producir confianza, certeza, certidumbre, producir la consecuencia que es la estabilidad. Y esa sentencia cierta, con certidumbre, con fortalezas jurídicas, produce pues la consecuencia política de estabilidad y recrea que esos inversionistas a los que me refería al comienzo, pues inviertan en el país, en los países que finalmente tienen todo el derecho en hacerlo, y los países también tienen todo el derecho, ¿no es cierto?, en establecer sus bases nacionales. Solamente así se alcanza desarrollo. Por eso invirtamos en nuestras instituciones, seamos como los justinianeos del pasado, que invertían para que la Roma de Occidente, que luego pasara a la de Oriente, sea grande, con el famoso Corpus Juris Civilis que dio a la posteridad. Gracias a todos ustedes por la invitación que me han formulado, muy amables. Muchísimas gracias a ambos ponentes. A Muchas continuación, gracias a la amable referencia del doctor Rodríguez Mackey y sus buenos deseos. sí, ya lo nominaron. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, contamos con las palabras de despedida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Doctor Jimmy. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Hemos llegado al final de esta jornada bastante enriquecedora. Y bueno, pues al respecto hay que decir que primero nos han regalado unas excelentes exposiciones, nos dejan en algunos casos con algunos cuestionamientos y en otros casos nos han aclarado bastante este proceso tan importante como es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y a mí me gustaría un poco reflexionar o recalcar, si se quiere, la importancia de por qué, en nuestro caso, el legislador ha considerado que el Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. En este caso podemos decir que el Congreso es además de la máxima asamblea legislativa, el primer poder del Estado, fundamentalmente no debemos olvidar es que es el depositario de la legitimidad popular, muy superior a cualquier otra institución del país, inclusive encima que la que tiene el presidente de la República. No hay ninguna institución más legítima que el Congreso o que el Parlamento en cualquier mundo. En el Ejecutivo representa a un grupo político y en este caso la oposición no tiene presencia o no tiene participación. En cambio, en el Parlamento están presentes las fuerzas políticas más relevantes del país. En este sentido, el Perú está representado política, ideológica, y geográfica y socioeconómicamente en una institución como es el Parlamento. Y el Parlamento, en un acto de delegación de legitimidad, si cabe la ficción jurídica, justamente le traslada en su composición a una institución como es el Tribunal Constitucional. Lo hace también con otra institución como es la Defensoría del Pueblo. En este caso no podría acusárseles como empleados o designados por un partido político o por un determinado político o por una determinada institución. En este caso es el del Parlamento. Y de ahí que es necesario entender también el mecanismo de la elección del Parlamento, donde, como ya lo han mencionado los juristas, se requiere pues una mayoría bastante calificada, ¿no? Bastante calificada. ¿Qué implica esto? Que no es el acuerdo de uno o dos grupos políticos solamente para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, sino se requiere el acuerdo, la búsqueda del mayor entendimiento entre las fuerzas políticas para encontrar y designar a las personas que van a defender la constitución política. Y aquí quiero recalcar que no se trata de un esfuerzo de encontrar investigadores jurídicos o juristas que tengan un pasado científico o sean pues los mejores de los mejores. Lo que se busca básicamente es que puedan, con sus sentencias, afirmar, defender, consolidar, si se quiere, la cosmovisión jurídica planteada en la Constitución política por los constituyentes. No hay más ciencia ahí. En este sentido, tienen justamente el papel o el rol de defender la Constitución política, ¿no? A tal punto que en algunos casos se convierten en legisladores negativos, pues a contrapartida de lo que los congresistas hacen en su labor legislativa. Bueno, pues ya no quiero cansar más con el comentario, solamente quiero agradecer a cada uno de nuestros expositores por haber participado en este tema, la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, actualidad y perspectivas. En este sentido, quiero hacerles llegar al doctor Aníbal Quiroga León, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el saludo y el agradecimiento de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la doctora Lady Camones Soriano, y bueno, pues y el mío propio y del equipo del Martes Democrático, ¿no? Y como no, de parte de nuestros ciudadanos, hoy día hemos tenido bastante convocatoria, prácticamente casi llenamos la sala y hemos transmitido por Facebook.
definitivamente, no obstante del carácter técnico del tema, interesa mucho a la población. Interesa saber pues cómo es el procedimiento de la composición de una institución tan importante que viene a completar la arquitectura, el armazón del Estado de Derecho contemporáneo, como bien dijo el doctor Aníbal Quiroga, que anteriormente ni siquiera se entendía por los propios jurídicos, por los propios juristas, ¿no? Ahora la población debe entender la importancia de esta institución y debe también entender el procedimiento para la elección y por qué radica su fundamento o por qué radica la forma de su elección a través de la institución parlamentaria. Es cierto, se pueden encontrar mejores formas para llegar a un mejor filtro y facilitar el trabajo del Parlamento. Pero bueno, pues de eso se trata, de ir construyendo, mejor dicho, institucionalizando las instituciones, como es este caso del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Gracias, Muchísimas gracias. Chao, Muchas Vanessa. gracias a todos ustedes.